¿Por qué nos cuesta tanto dejar el azúcar? En lo personal, he de admitir que yo ya le he bajado un montón, que ya he disminuido demasiado el azúcar, por lo menos en mi casa ya no se compra azúcar. Pero necesito que hablemos de este tema porque es una problemática real. Pero hay que saber que el azúcar nos gusta desde siempre. Hace miles de años no era tan fácil encontrar alimentos que dieran mucha energía, así que cuando se encontraban frutas o miel era como encontrar un tesoro. ¿Por qué? Porque estas eran fuentes de azúcar que daban energía rápidamente. Y el más contento era nuestro cerebro, por dos razones principales. La primera porque nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia y esto en efecto nos ayudaba a sobrevivir. Y la segunda porque nuestro cerebro consume la mitad de la energía proveniente del azúcar que tiene todo nuestro cuerpo. Entonces, cada que probábamos azúcar, nuestro cerebro activaba el sistema dopaminérgico generando un placer increíble en nosotros. Y por ende, cada vez que probábamos el azúcar, lo asociábamos con algo bueno. Así lo fuimos heredando generación tras generación gracias a nuestro ADN y se sostiene al día de hoy. Es importante que aclaremos que el azúcar no es malo en sí mismo, de hecho, consumir muy poco azúcar también es malo. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo necesita unos 25 gramos al día, que son como 6 cucharadas, pero el colombiano promedio consume entre 50 a 60 gramos al día, que esto termina siendo entre 2 a 3 veces más de lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces lo ideal es consumir azúcar pero en su presentación natural, en la que vienen las frutas y la miel. Y la fibra y micronutrientes de estos ayuda a disminuir el impacto negativo de la glucosa. De hecho, en algunos estudios se ha visto que el azúcar de estas presentaciones, el azúcar natural, nos ayuda a disminuir el riesgo de deterioro cognitivo. Pero bueno, hablemos de lo malo que es consumir azúcar a niveles más altos de los 25 gramos, sobre todo del azúcar refinada, que es esa que encontramos en la repostería, en los dulces, en los paquetes, hasta el azúcar que le echamos a los jugos, entre otras, que no solamente carecen de fibra, sino que también vienen acompañados de grasas y aditivos. Para iniciar, el azúcar refinada suele generar picos altos de glucosa que vienen acompañados de una caída glucémica, que esto genera una sensación de cansancio, irritabilidad o falta de concentración. Además, si lo consumes estando estresada o ansiosa, puede aumentar esta sintomatología. Para evitar esto, lo ideal es que acompañes el alimento dulce con alguna fibra o proteína, por ejemplo, el yogur natural con algún fruto seco como las nueces, como las almendras y preferiblemente que la fuente de azúcar sea natural. Por otro lado, una de las consecuencias a largo plazo puede ser problemas de memoria. Se ha relacionado en algunos estudios el exceso de glucosa con la muerte de nuevas neuronas del hipocampo. El hipocampo es una zona súper importante para el almacenamiento de memorias. Y relacionado con lo anterior, también se sabe que el azúcar refinada causa inflamación cerebral, lo cual empeora la comunicación de las neuronas. En otras palabras, dificulta la comunicación de las diferentes partes del cerebro, lo cual afecta nuestra concentración y nuestra memoria a largo plazo. Aunque no es de nuestro campo, cabe mencionar que los altos niveles de glucosa también afectan la microbiota, que se ha relacionado últimamente con el estado de ánimo. Además, un estudio en el 2012 en animales por parte de la Universidad de California en Los Ángeles encontró que altos niveles de glucosa estaban relacionados con un envejecimiento prematuro de las células. Aunque no se ha llevado a cabo este experimento en humanos, ya nos habla de qué daño puede estar haciendo en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Young y sus colegas en un estudio que hicieron en el 2024 nos indican que los adultos que consumen mucho azúcar tienen un 21% más de probabilidad de sufrir de depresión en comparación a quien lo hace de manera moderada. Además, los adultos mayores duplican su riesgo a sufrir de demencias. La demencia es cuando el cerebro empieza a fallar y eso afecta en una persona su comportamiento, lo que piensa, lo que recuerda o cómo habla. Muchas veces se nos antojan cosas dulces o grasosas aunque no tengamos hambre. Esto nos suele pasar más que todo cuando estamos cansados, estresados o vemos algo tentador como una panadería llena de postres. Y para resistir la tentación no solamente necesitamos de fuerza de voluntad, sino también de unos frenos internos que tenemos en nuestro cerebro. Estos frenos se ubican en la corteza prefrontal, una zona clave para el autocontrol y la toma de decisiones. Allí hay unas neuronas que se llaman neuronas inhibitorias y gracias a una sustancia química llamada GABA podemos calmarnos y pensar antes de actuar. El problema es que si consumimos una dieta alta en azúcar y grasas, estas neuronas se suelen debilitar. Y esto se ha demostrado con dos estudios fascinantes. El primero es de unas ratas, que las ratas que consumían más azúcar tendían a perder la capacidad de controlar su comportamiento y de tomar decisiones. Pero en humanos es aún más interesante. Se demostró que las personas que tendían a consumir grasas y dulces en sus dietas solían tener un antojo bastante alto de consumir estos alimentos aún acabando de comer. Esto nos puede estar dando indicios de que el azúcar puede disminuir nuestra capacidad de resistir a las tentaciones.
Y en parte es una de las razones por la cual se nos dificulta tanto eliminar el azúcar de nuestro. Por último, pero súper importante, es que el exceso de azúcar puede dañar los vasos sanguíneos pequeñitos del cerebro, que son los que llevan oxígeno y nutrientes. Si esto se tapa o se deteriora, puede hacer que el cerebro reciba menos combustible para funcionar bien y esto puede afectar las funciones cognitivas. Con el tiempo esto puede hacer que el cerebro se encoja o se desgaste y si es mucho más grave puede desarrollar una demencia que se llama demencia vascular, en donde hay una mala circulación en el cerebro. Ahora sí, como acá tenemos soluciones y no solamente problemas, vamos a hablar de cómo podemos hacer para disminuir el consumo de azúcar. Primero tengamos en cuenta que nuestro cerebro sí puede adaptarse a consumir menos azúcar, a dejar de sentir tanto placer cuando prueba el azúcar. Y esto es gracias a la neuroplasticidad, que es la capacidad de nuestro cerebro de aprender y adaptarse. Segundo, haz ejercicio para tener otras fuentes de dopamina y generar neuroplasticidad. Tercero, consume alimentos ricos en omega 3. Estos los encuentras en el aceite de pescado, nueces y semillas. Y estos son neuroprotectores que podemos decir que son como vitaminas para el cerebro, que nos ayudan a protegerlas y a crear nuevas neuronas, gracias a que puede aumentar los químicos cerebrales necesarios para realizar estas actividades. Cuarto, saca la tentación de la casa. Yo sé que es difícil, pero poco a poco puedes ir comprando menos productos con azúcar refinada y te aseguro que tu cerebro se va a acostumbrar a niveles moderados de azúcar y le va a perder el gusto a los excesos. Quinto, no te castigues si consumes dulce. Es solamente comida. Acá lo importante es aprender a reconocer los patrones y tomar más conciencia sobre cómo nos alimentamos. Sexto, analiza si es más un antojo emocional o si es hambre real. Muchas veces si terminas de comer algo dulce y sientes la necesidad de seguir comiendo, puede que estés buscando un consuelo y no comida. Sobre todo, ten en cuenta que las primeras semanas y el primer paso son los más difíciles, pero tu yo del futuro y sobre todo tu cerebro te lo va a agradecer. Ten siempre en cuenta que lo estás haciendo por amor propio. Cuéntanos en los comentarios cuál fue la consecuencia que más te impactó y si estás en el proceso de dejar el azúcar.